Información inmediata. Corrupción, mala gestión y falta de planificación ha llevado al sistema de salud ecuatoriano al borde del colapso. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Hacemos contacto a esta hora con el doctor Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción. Crisis en la salud, parece ya un tema innegable. La situación es cada vez más crítica. Doctor Rodas, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenas tardes, Fausto. No sé si se me ve. Yo no sé qué. Se le ve y se le escucha, doctor. Estamos perfecto. Con buena recepción. Buenas tardes, Fausto. Un gusto estar en su programa. Un saludo cordial a usted, a los oyentes. Gracias por la invitación y a sus órdenes. Y bien, ustedes como Comisión Nacional Anticorrupción han señalado algunos de los casos donde habría irregularidades en contrataciones y esto se suma, nada más es un grano más de arena a esta crisis que ya es innegable en el sector de la salud. Así es. Nosotros hemos logrado construir una especie de documento amplio, muy específico. Yo diría que recupera sobre todo el trabajo de la Comisión en los últimos años en relación a los usos presentados en los organismos de control. Y entonces hemos podido advertir que alrededor de 172 proveedores de insumos médicos en procesos de diversa naturaleza en los diversos hospitales del país, no solamente del IE, sino de la estructura de salud pública, estas personas han logrado ventajas a dedo, convenios de pago, subastas inversas falsas, han logrado que 240 millones de dólares vayan a parar a sus bolsillos de forma irregular al menos. Precisamente eso es lo que le decíamos a la vicepresidenta cuando enviamos la nota de la comisión, la carta, diciéndole allí va un expediente para que ustedes tengan conocimiento y para que cuando sea indispensable volver a contratar a proveedores no insistan en este tipo de personas que no le hacen bien al país, que lo han esquilmado, que lo han fracturado económicamente a diversas instituciones y que no es justo que sigan pululando en las actividades públicas de los ecuatorianos y sobre todo del sector de salud. Y a propósito de la comunicación de la Comisión Anticorrupción a la vicepresidenta, hubo una respuesta que causó polémica por algunas horas, eso sí es verdad, porque de inmediato hubo una respuesta también por parte de la vicepresidenta de la República. El contexto de esto lo explicamos enseguida, escuchemos lo que dijo la vicepresidenta y lo comentamos, doctor Rodas. Quiero decirlo directamente. La respuesta que se dio desde mi equipo estuvo mal hecha. Aunque la vicepresidencia no es el lugar donde se genera ni se administra esa información, lo correcto era que acá pidamos de inmediato todos los datos al Ministerio de Salud y a las instituciones que corresponden. Y luego respondamos con base a esa información. Eso es lo que se debió hacer desde el inicio. No tengo ningún problema en reconocer que en este caso las cosas no se hicieron bien y por eso ya tomamos los correctivos internos para que no vuelva a pasar. Hoy el trámite está encaminado como debe ser y la información ya se está gestionando por las vías formales. Para mí es muy simple. Cuando se trata de salud y de posibles casos de corrupción, no podemos minimizar nada ni responder por salir del paso. Todo pedido serio hay que tomarlo en serio. Para ponerlo en contexto, en una respuesta a la Comisión Nacional Anticorrupción, la vicepresidencia aducía que no tenía nada que ver con el Ministerio de Salud y eso generó polémica tomando en cuenta el decreto presidencial que le encargaba precisamente el Ministerio de Salud a María José Pinto. Con esta respuesta, doctor Rodas, ¿ustedes de alguna forma quedaron ya más tranquilos respecto de esto que generó polémica? Me parece importante que la vicepresidenta señale que esa es una respuesta absurda la que se dio, porque casi se negaba que ella fuera ministra encargada de salud, asunto que ocurrió con el debido decreto ejecutivo, con el 222 del 18 de noviembre de este año.
Le remitimos precisamente en esa condición de vicepresidenta, de ministra de Salud encargada y de miembro del Comité de Salud Pública. Le enviamos esta información. Nosotros no le hemos pedido información a la vicepresidenta. Lo que hemos hecho es entregarle nosotros una información para que, insisto, con ella, con esa información, no se recurra nuevamente a los mismos proveedores que han asaltado al país. Esa es la parte central. De tal manera que hay que esperar seguramente una respuesta mucho más clara en los siguientes días. Y el otro tema que le decíamos era nuestra preocupación, la de la Comisión Nacional Anticorrupción, por la circunstancia de que se dan los pasos pertinentes, acelerados, para contratar a esta empresa Hilbert, sí, para que lleve adelante lo que significa todo lo que es historias clínicas, agendamiento de citas y que se haga cargo del sistema de los hospitales. Es un tema de mucha especialidad en lo cual Hilbert no tiene ninguna experiencia y allí están en juego 37.7 millones. Le decíamos entonces a la vicepresidenta que precautele los recursos de los ecuatorianos. De tal manera que la respuesta debió haber sido otra. Decirnos, al menos, he recibido la documentación de 80 páginas donde están los cuadros y las denuncias hechas por la comisión para que no incurramos en seguir contratando a esos proveedores. Y segundo, voy a averiguar, digo yo, que pudo haber dicho, ¿qué hace Hilbert? ¿Es válido o no es válido que se le contrate? Voy a precautelar los recursos. De tal manera que no hemos pedido información, sino una postura de la vicepresidenta frente a estos problemas. Ojalá ocurra eso en los próximos días, y no para que conozca la comisión, sino para que conozca el país, que es el que finalmente le interesa saber qué ocurre con sus derechos, con su derecho a la vida, con los recursos de los ecuatorianos que se utilizan para efectos de la atención en salud, que como todos sabemos en materia de la atención desde los hospitales del IES, desde la estructura de salud pública del ministerio, no son de los mejores, hay carencias gravísimas en estos momentos. Pero así es, esa era la finalidad de la comunicación enviada en su oportunidad a la vicepresidenta. Más allá de las carencias y toda esta serie de denuncias que se han presentado, lo que de alguna forma esperamos, y creo que todos ustedes como Comisión Nacional Anticorrupción, los ciudadanos en general, es respuestas por parte de las autoridades. En el caso que usted mencionaba de Hilbert, se ha ido aportando de a poco con información, por ejemplo, el hecho de que ya no tienen las oficinas donde mencionan en su página web, no tienen una representación acá en nuestro país, se ha adjudicado un contrato de 37.7 millones de dólares, no tienen experiencia, no hay forma de ubicarles a los representantes de esta empresa. Hemos visto, sí, que tenían algunas interacciones con las máximas autoridades de gobierno desde mayo pasado, los representantes de esta empresa. Es decir, lo que se requiere en este punto es respuestas. La Contraloría ha dicho lo suyo, ha iniciado ya un examen especial, pero ¿qué tipo de respuestas se podría esperar en un caso que está a puertas de entregarse estos 37.7 millones de dólares? La respuesta más clara debe ser el transparentar el proceso. Porque a veces yo tengo la impresión que se volvió en una especie de política de Estado llevar adelante la contratación con Hilbert. Si el presidente impulsaba aquello, la ministra de Gobierno entusiastamente dice lo mismo, las funciones de ella son otras. Edgar Rama, cuando dirigía el IES, impulsó frenéticamente al punto que utilizó su voto dirimente frente al voto salvado de la otra persona del Consejo. Directivo del IES. Entonces parecería que es una política de Estado. De allí que le decíamos a la vicepresidenta, asuma un comportamiento de defensa de los intereses de los ecuatorianos. Era una especie de un llamado para aquello, no búsqueda de información. En todo caso, aspiremos a que las respuestas vengan desde el lado de lo indispensable, no seguir articulando con los proveedores incumplidos, con los proveedores que han asaltado al país, articulando, las acciones para que ellos sigan en los listados de proveedores. Y segundo, para enfrentar a esta empresa norteamericana que parece que es un broker de seguros ante todo, que no tiene experiencia, como usted ha señalado, que no tiene un lugar físico donde se le puede encontrar y que no
ha dejado de tener inconvenientes también en la Florida con algunas de sus actividades. Así es que esto es lo que hay que transparentar. Nuestro rol, Fausto y Ciudadanía, es la de hacer Contraloría Social. Ese es nuestro rol y por eso es que actuamos en función de los intereses de los ciudadanos y conforme el mandato de quienes son las personas que integraron la Comisión Anticorrupción. Lo hacemos sin recursos públicos ni privados, con una voluntad de servicio de ética hacia el país, con un compromiso permanente. Ojalá este enredo que se generó, porque parece que en la vicepresidencia no tenían un personal adecuado, tan no tenían, que es para anécdota, que me enviaron una nota diciendo que era un documento que tenía una cláusula de confidencialidad y que yo estaba impedido de difundirlo, y que si lo hiciera tenía consecuencias legales. Responsabilidades penales, lo cual es un absurdo. Este es un tema de interés público. Este es un asunto que debe de manejárselo transparentemente. Y evidentemente ha habido un reconocimiento de estos errores por parte de la vicepresidencia. Lo que se espera, como se ha dicho, son respuestas. Con esto cierro, doctor Rodas. ¿En dónde está fallando el sistema de contratación pública? A raíz de los resultados de la consulta popular se ha hablado mucho también sobre reformas al sistema de contratación pública, porque, por ejemplo, hoy el Contralor General del Estado, Mauricio Torres, detallaba que se encontraron parentescos al momento de la contratación, inconsistencias entre el valor acordado y lo recibido. Algunos de los hallazgos, por ejemplo, en el caso del Hospital Monte Sinaí en Guayaquil. Este es uno de decenas de casos donde hay irregularidades en la contratación pública. ¿En dónde está fallando? En un hecho clave, en el hecho de que se requieren autoridades no improvisadas y, en segundo lugar, con una voluntad de lucha anticorrupción en serio. Porque lo del Monte Sinaí es gravísimo. Conformaron las empresas, además, 3 meses antes de entregarles una serie de recursos y de beneficios a los proveedores. Pero yo recuerdo que era ministro de entonces de ese portafolio, el propio doctor Lama. De tal suerte que se requiere de personas que estén dispuestas a enfrentar el tema con absoluta voluntad política de lucha anticorrupción. Pero hay también, y con eso concluiría la idea, la otra parte. Aparte de reformar la ley, la de contratación pública, de buscar mecanismos más idóneos para estos procesos, hay otro vaso comunicante que falla, que es el de la justicia. Porque si se acude allá y se hace la denuncia, es un absurdo. Eso. Demoren 8 o 10 años para la investigación previa y luego obtengan un primer tropiezo de archivarlas diciendo los fiscales es que están muchos años este tema y debemos de archivarlo. Un primer tropiezo es necesariamente en el proceso de investigación y más adelante lo que ocurre, como siempre, también la justicia que a veces deja pasar de largo este tipo de casos y no hay realmente un acto de transparencia dentro de estos procesos, doctor Rodas. Con esto le agradecemos por haber estado con nosotros, por su tiempo. Hay mucho por hablar, seguramente ya en otros momentos tendremos para abordar ciertos casos que nos quedan pendientes, doctor. Le agradezco, Fausto, su atención y a la ciudadanía igual. Lo único que concluiría con una idea corta, que Helbert no se constituya en el Progen austral que nos afectó hace un año ya y que fue advertido con tiempo por muchos sectores del país. Ojalá que no sea así. Gracias nuevamente. El doctor Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, hablando sobre la crisis en la salud. No hay respuestas de momento. Esto es Notimundo Estelar. Siempre bien informados. Noticias, entrevistas.